Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los dramas, las pasiones y todos los secretos de True S de las producciones que nos roban el corazón superíndice 3N desde Turquía. QU Copyright alegro a tenerlos a QU conmigo otra vez. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado circulando mucho por las redes, un rumor, una especulación superíndice 3N, pero que también Copyright N puede verse reflejada en la pantalla, la paternidad. Como lo oyen. Vamos a analizar algunas series turcas donde la idea de ser padre, el deseo de formar una familia, o incluso la experiencia misma de la paternidad, juega un papel crucial en las tramas y en la evolución superíndice 3N de los personajes. Y claro, como el título lo indica, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, porque su relación superíndice 3N, tanto en la vida real como en la ficción superíndice 3N, siempre genera muchísima curiosidad y debate. Serú que su historia, y la admiración superíndice 3N que sienten el uno por el otro, han influenciado sus personajes y sus roles como posibles padres en la pantalla. Antes de que nos sumerjamos en este análisis, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de chismes, análisis profundos y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series turcas favoritas. Y por supuesto, no olviden dejarnos sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber QU Copyright opinan sobre este tema, QU Copyright series agregarán a la lista y por supuesto, QU Copyright piensan sobre la posibilidad de ver a Kerem y Hande como padres, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real. Y ahora vamos al grano. Preparo copyright-se un cafecito turco, a como superíndice 3 dense en sus sillones y a compud u con diéresis más menos en esta exploración superíndice 3N de la paternidad en el universo de las series turcas. La primera serie que quiero mencionar es Senu con diéresis al Kapm, protagonizada precisamente por Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Esta comedia romántica que conquistó superíndice 3 al mundo entero, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Aunque al principio su relación superíndice 3N es puramente contractual, poco a poco el amor florece entre ellos. Si bien la serie no se centra explícitamente en la paternidad desde el principio, el deseo de formar una familia se convierte en un tema recurrente, especialmente en las últimas temporadas. Vemos a Serkan madurar y plantearse la posibilidad de tener hijos, y a Eda imaginar su futuro como madre. La química innegable entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, hizo que muchos se preguntaran si esa conexión superíndice 3N se traduciría en un deseo real de formar una familia. La forma en que interpretaron sus personajes, mostrando vulnerabilidad y ternura, alimentó superíndice 3 a UNMU esos rumores. Serú que la inspiración superíndice 3N para sus roles como posibles padres vino de su propia relación superíndice 3N y de sus sentimientos mutuos? Es una pregunta que muchos fans se siguen haciendo. Y claro, la serie también Copyright N explora los desafíos de la paternidad a través Copyright S de personajes secundarios, como la amiga de Eda, que enfrenta las dificultades de ser madre soltera. Esto aún más menos ha de una dimensión superíndice 3N realista al tema y nos muestra diferentes perspectivas sobre la maternidad y la paternidad. Otra serie que me parece fundamental mencionar es Kuzey Güney. Este drama, protagonizado por Kanuparra Fotatlu y Bura Gulsoy, nos cuenta la historia de dos hermanos con personalidades opuestas, que se enamoran de la misma mujer. Aunque la trama principal gira en torno a la rivalidad entre los hermanos y sus problemas personales, la figura paterna juega un papel crucial en sus vidas. El padre de Kuzey Güney es un hombre severo y distante, que tiene dificultades para expresar su afecto. Esta falta de conexión superíndice 3N emocional tiene un impacto profundo en la personalidad de los hermanos y en sus relaciones con los DMUDS. Vemos CU superíndice 3 Mokuzey busca constantemente la aprobación superíndice 3N de su padre, mientras que Güney se rebela contra su autoridad. La serie nos muestra las consecuencias de una paternidad ausente y la importancia de la figura paterna en la formación superíndice 3N de la identidad de los hijos. Aunque no se centra directamente en el deseo de ser padre, explora las heridas que puede dejar una mala relación superíndice 3N con el propio padre. Y esto, a su vez, nos hace reflexionar sobre el tipo de padres que queremos ser. Ahora hablemos de una serie que aborda la paternidad de una manera un poco SCU superíndice 3 Mika, Erkencikus.
Esta comedia romántica, protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, nos presenta la historia de Sanemaiden, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Ayu conoce a Candibit, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. A lo largo de la serie vemos Ceu superíndice 3 Mokan y Sanem se enamoran y construyen una relación superíndice 3N llena de altibajos. En las últimas temporadas, la serie da un giro y explora el tema de la paternidad. Sanem queda embarazada y Kan se enfrenta al desafío de convertirse en padre. La serie nos muestra las alegrías y las dificultades de la paternidad, desde los antojos de Sanem hasta los nervios de Kan ante la llegada del bebé copyright. Aunque la serie mantiene un tono ligero y divertido, también Copyright N aborda temas importantes como la responsabilidad, el compromiso y el amor incondicional. Y además de ese, la serie nos muestra la importancia del apoyo familiar y la amistad en la crianza de los hijos. Vemos Ceu superíndice 3 Mo los amigos de Sanem y Kan se involucran en la vida del bebé Copyright y les brindan su apoyo incondicional. Otra serie que me viene a la mente es San. Si bien esta serie se centra principalmente en la maternidad, también Copyright N toca temas relacionados con la paternidad ausente y las consecuencias que esto puede tener en la vida de los niños más menos os. Anne cuenta la historia de Zeynep Gunes, una joven maestra que decide rescatar a Melek, una niña más menos maltratada por su madre y su padrastro. Aunque Zeynep no es la madre biolu superíndice 3 Hika de Melek, decide asumir ese rol y protegerla de todo peligro. La serie nos muestra el poder del amor maternal y la importancia de brindar un hogar seguro y amoroso a los niños más menos os. Pero también Copyright N nos hace reflexionar sobre la responsabilidad de los padres biolu superíndice 3 hijos y las consecuencias de abandonar a sus hijos. El padre biolu superíndice 3 hijo de Melek es un hombre irresponsable y violento, que no se preocupa por el bienestar de su hija. Su ausencia y su maltrato tienen un impacto profundo en la vida de Melek, y la marcan para siempre. Esta serie es un claro ejemplo de Ceu superíndice 3 Mo. La falta de una figura paterna positiva puede afectar negativamente el desarrollo de un niño más menos o. Y hablando de series que exploran la complejidad de las relaciones familiares, no puedo dejar de mencionar Ukondieres y Sukur. Este drama de acción superíndice 3N, ambientado en un peligroso barrio de Estambul, nos cuenta la historia de la familia Kouparrafo Oval, que controla el tráfico de drogas en la zona. Aunque la serie es llena de violencia y conflictos, también Copyright N explora temas como la lealtad, el honor y la familia. La figura paterna es central en Ukondieres y Sukur. Idris Kouparrafo Oval, el patriarca de la familia, es un hombre poderoso y respetado, que lucha por proteger a su familia y mantener el control del barrio. Aunque Idris es un hombre duro y a veces despiadado, también Copyright N tiene un gran corazón superíndice 3N y se preocupa profundamente por sus hijos. La serie nos muestra las dificultades de ser padre en un entorno tan peligroso y la importancia de transmitir valores a las nuevas generaciones. Además ese Ukondieres y Sukur explora la relación superíndice 3N entre padres e hijos desde diferentes perspectivas. Vemos Ceu superíndice 3 Mo. Cada uno de los hijos de Idris enfrenta sus propios desafíos y busca su propio camino, pero siempre manteniendo la lealtad a la familia. La serie también Copyright N nos muestra la importancia de la figura materna, con Sultan Kouparrafo Oval, la esposa de Idris, una mujer fuerte y decidida que juega un papel fundamental en la protección superíndice 3N de la familia. Otra serie que explora la paternidad desde una perspectiva diferente es Muzice Doctor. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de la serie coreana Good Doctor, cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. Ali tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los DMUDS, pero posee habilidades extraordinarias en el campo de la medicina. A lo largo de la serie vemos Ceu superíndice 3 Mo. Ali lucha por superar sus limitaciones y demostrar su valía como mu copyright tico. Y aunque la serie no se centra directamente en la paternidad, su explora la importancia de la mentorua y la figura paterna en la vida de Ali. El doctor Adil Erinu Párrafo, el jefe de cirugía del hospital, se convierte en el mentor y figura paterna de Ali. Adil ve el potencial de Ali y lo ayuda a desarrollar sus habilidades y a integrarse en el equipo. La relación superíndice 3N entre Ali y Adil es uno de los aspectos muy conmovedores de la serie. Vemos Ceu superíndice 3 Mo. Adil le brinda a Ali el apoyo y la confianza que necesita para superar sus obstáculos y alcanzar sus sueños más menos os. La serie nos muestra que la paternidad no siempre tiene que ser biolu superíndice 3 Hika.
A veces la figura paterna puede ser un mentor, un amigo o incluso un colega que nos brinda su apoyo y nos ayuda a crecer. Y para terminar, quiero mencionar una serie que, aunque es muy reciente, también Copyright N ha generado mucho debate sobre la paternidad y las relaciones familiares, Yalu con Dieres Isan. Esta serie, que se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 en Turquía y en otros países, cuenta la historia de Ferit Koran, un joven millonario y mujeriego que es obligado a casarse con Seyran Al, una joven de una familia humilde. Aunque al principio su matrimonio es puramente por conveniencia, poco a poco Ferit y Seyran se enamoran y construyen una relación superíndice 3 llena de altibajos. La serie explora la importancia de la familia y las tradiciones, pero también Copyright N aborda temas como la violencia domu copyrightestica, el machismo y la desigualdad de Geu Copyright Nero. Y por supuesto, la paternidad también Copyright N juega un papel importante en la trama. Ferit, al principio se muestra reacio a comprometerse y formar una familia, poco a poco va madurando y planteándose la posibilidad de tener hijos con Seyran. La serie nos muestra los desafíos de construir una familia en un entorno lleno de conflictos y secretos, pero también Copyright N nos recuerda la importancia del amor, el respeto y la comunicación superíndice 3N en una relación superíndice 3N. Bueno amigos, hemos llegado al final de este recorrido por la paternidad en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado nuevas series para agregar a su lista de pendientes. Como hemos visto, la paternidad es un tema recurrente en las series turcas, que se explora desde diferentes perspectivas y con diferentes enfoques. Ya sea a través Copyright S de dramas intensos, comedias románticas o historias de acción superíndice 3N, las series turcas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la figura paterna, los desafíos de criar a los hijos y el poder del amor familiar. Y por supuesto, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru párrafo el siempre aún más menos a de una capa extra de interu Copyright S y especulación superíndice 3N a este tema. ¿Será que veremos a alguno de ellos interpretando el papel de padre en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan encontrado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué Copyright les parecieron las series que menciono Copyright? ¿Agregarán alguna otra a la lista? ¿Qué Copyright opinan sobre la posibilidad de ver a Kerem y Hande como padres en la pantalla? Queremos saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de chismes, análisis profundos y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series turcas favoritas. Muchas gracias por vernos y hasta la Superíndice 3 Sima. Adiós Superíndice 3S.